ha manifestado que se actuará con estricto apego a la ley en la integración de las averiguaciones previas, que le entregaron una procuraduría desmantelada y que México lo que espera de él, de esa institución, es una procuraduría confiable. Sí quiero decir que con antelación no existían las garantías para que se pudiera desplegar la defensa. Quiero manifestar que esta defensa fue objeto de amenazas cuando quisimos hacer del conocimiento de la opinión pública nuestros argumentos. En virtud de esas razones, puedo decirle, y le dije, que no existían las condiciones para hacerlo. Hoy, ante el compromiso asumido por el procurador, es que esta defensa se ha pronunciado. Alonso Aguilar, de Noticias Televisa. Es nomás reiterar esta idea. Ya dio su comentario sobre la extitular de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón. Solo quería saber su opinión sobre el nuevo procurador, el nuevo titular de la PGR. Reiterando lo que acaba de decir. Lo que conozco de él, ¿sí?, es un destacado jurista, es un destacado político y un hombre con compromisos con México. ¿Qué tal? Buenas, Eduardo Castillo, de la agencia AP, Associated Press. Sobre el caso de las acusaciones aquí en México, se supone que hay una orden de aprehensión contra el exgobernador Yarrington. ¿Ustedes han visto el expediente y cuáles son los elementos en los que se basa para pedir su arresto? Es decir, ¿son los señalamientos en esta acusación civil en Estados Unidos? ¿Hay nuevos elementos? Y segundo, ustedes, si nos pudieran solamente resumir... ¿Me deja contestar la primera? Sí. Sí, para no perder el hilo. Quiero manifestarle que nosotros nos hemos enterado del expediente y de la supuesta orden de aprehensión a través de los medios. Y lo digo de esta manera: el juez, ante quienes han sido planteados sendos amparos por los cateos, por los allanamientos realizados en las casas del licenciado Yarrington, esos expedientes se le han negado al juez para resolver el fondo de esos amparos y por ende le han enviado copias ilegibles, documentos testados, no se los han entregado completamente y eso nos ha imposibilitado tener acceso a esos documentos, al expediente, y poder desplegar una defensa adecuada. El juez ha conminado a la Procuraduría General de la República a entregarle los documentos so pena de iniciar un procedimiento por desacato, de manera tal que la información con base en la cual fue promovida en los amparos es la información que fueron dadas a conocer por los medios, Y además agradecemos que se haya dado a conocer esa información, porque de lo contrario no hubiéramos conocido todas las atrocidades cometidas por la Procuraduría General de la República. Déjeme mencionarle las siguientes, nada más de manera enunciativa, no limitativa, como decimos los abogados. Allanamientos, porque fueron cateos practicados sin orden judicial. Y déjeme decirle lo que sucedió en esos cateos. Inventariaron los bienes del domicilio del licenciado Yarrington, saleros, platos, etcétera. Sin embargo, no inventariaron el guardarropa de su esposa, el guardarropa de su hijo, el guardarropa de él, los vinos que integraban su cava, sus puros, ¿sí?, todos esos objetos personales que seguramente fueron sustraídos ilícitamente, poniéndolo en desventaja para impedirlo. Y cuando se procede así, lo que hay es un robo agravado cometido por servidores públicos, ¿sí?, que una vez que tengamos acceso al expediente, si así sucedió, presentaremos la denuncia correspondiente, ¿sí? Testigos como el Pitufo, Ángeles, que fueron interrogados supuestamente en el extranjero por los agregados de la PGR que tiene acreditados en el extranjero. Esos testigos que en su momento fueron encarcelados no tenían el carácter de testigos, tenían el carácter de acusados. Y de lo que filtraron los medios se desprende que no contaron con la asistencia de un abogado, por lo cual el testimonio es nulo y carece de eficacia probatoria. No puede ser usado en agravio del licenciado Yarrington.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ustedes han hecho aquí en México? Digamos, lo que está comentando, han interpuesto amparos, ¿no? Pero también bueno, yo he leído en los últimos días de que interpusieron algunas denuncias contra el extitular de PGR. ¿Nos podrían aclarar exactamente estas denuncias, los amparos que... En el tema de los amparos que se han interpuesto, le quisiera ceder la palabra al licenciado Everardo Cabrera para dar respuesta a esos. Se han interpuesto amparos en contra de la alerta migratoria, en contra también de los allanamientos sin orden de carácter jurisdiccional, en contra del aseguramiento de bienes. Amparo que se encuentra en trámite y que, de lo que se ha dado cuenta a través de la prensa, se encuentra en trámite, insisto, ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal aquí en el Distrito Federal. Contra la eventual orden de aprehensión que motivó una alerta, un código rojo para que fuera detenido a través de Interpol en cualquier lugar que se encontrara el licenciado Tomás Yarrington, interpusimos un diverso juicio de amparo contra esa orden por un delito contra la salud del cual no tenemos los pormenores, evidentemente, porque la averiguación previa es secreta. Secreta en la ley, aunque fueron filtrados los datos a la opinión pública, ciertos pormenores, y hemos interpuesto un amparo que está en proceso de ser admitido en contra de esa orden. Hemos tenido también un amparo que interpusimos incluso formulando conceptos de violación respecto de la improcedencia del delito de delincuencia organizada y que gracias a la prensa sabemos que, porque la Procuraduría omitió dar ese dato, que negó el juez que conoce del asunto, el juez segundo de distrito, dice la prensa, en el estado de Tamaulipas, que negó la orden por ese delito de delincuencia organizada. De tal manera que esos juicios de amparo son los que actualmente se encuentran en trámite. Uno que está a punto de decidirse una vez que la Procuraduría, en obsequio de las tantas veces que el juez le ha pedido que remita la documentación legible para que pueda resolverse el fondo del amparo, una vez que la Procuraduría cumpla con ese mandamiento judicial, porque bueno, para ese juez la secrecía de la averiguación previa sí se mantiene y no se mantiene para efectos de filtrarlos en la prensa. Cuando eso suceda, el juez estará en posibilidades de resolver el fondo de ese amparo. El otro amparo al que estamos haciendo referencia es, como les decía, aquel que se interpuso en contra de la orden de aprehensión por un delito contra la salud y por delito de delincuencia organizada, que seguramente se sobreseerá por el caso o no se tendrá por no puesto, para decirlo en forma más sencilla, en lo que hace a la delincuencia organizada, porque pues, se negó la orden por ese delito, asumimos en razón de que los testigos o las demás pruebas o los elementos que se consideraban como de convicción no fueron suficientes para librar una orden de captura precisamente por ese delito. Experts saying that you can't be involved as a politician and you can't be involved as a politician and not have some connection to organized crime in Mexico. That's some expert in Tamaulipas. That's, you know, they're entitled to their own opinions. Experts, who are these experts? What is their basis for it? That's, you know, the answer is he's had no connection. Number one. Number two, who are these experts? What is the basis for their opinions and conjecture? At this point in time, anybody could suggest anything without any basis for it. Who are the people? If he did have this connection, who are the people? There isn't anybody. So for experts just to throw out words and say there's a connection without any basis is irresponsible on their part, and it's irresponsible reporting. Sí, Lisbeth Díaz, agencia Reuters. El señor Tomás Yarrington se mantiene en un proceso de amparo, ¿puede salir del país? Esa es una pregunta. ¿Sí hubo una petición a la Interpol para que fuera detenido en algún momento y por eso procedió el amparo o nunca existió esta petición que en su momento anunció la PGR? Y no sé si vaya a haber algún otro proceso de amparo para la familia, tomando en cuenta que se están incautando los bienes
también de los supuestos bienes de otros miembros de la familia. Mire, como lo mencioné en un principio, se desplegarán todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Si es necesario interponer otros amparos, así lo haré. Respecto a las condicionantes que existen para salir o entrar al país, obviamente no existe limitación alguna, salvo esta supuesta alerta migratoria que, de acuerdo a lo que conocimos a través del juicio de amparo, quedó revocada. Y respecto a la conducta que asume el licenciado Yarrington o sus familiares respecto a si vienen o no vienen al país, pues mientras su familia no tenga ninguna orden de aprehensión, ellos son ciudadanos que pueden ejercer su pleno derecho de tránsito dentro del territorio nacional. Le pregunto por el hecho de que sigan incautando también bienes que son de parte de la familia del señor Yarrington. Pues mire, yo no sé qué más vaya a incautar la PGR. Creo que ya lo han incautado todo, ya lo han asegurado, ya lo han cateado, ya lo han allanado, ya lo han sustraído. No sé qué más quiere hacer la PGR. Por favor, señorita. Oportuno. El nuevo titular de la PGR ya ha dicho que están dispuestos, ¿no?, a hacerlo con apego a la ley. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo creen que faltará para esta comparecencia? Cuando las circunstancias lo permiten, no lo podemos predecir. Pero más o menos 1 año, 5 meses. Cuando existan las condiciones, lo haremos. ¿Perdón? Probablemente cuando se resuelva el fondo. Tenemos solicitado un juicio de amparo. En el juicio de amparo no hemos solicitado la suspensión de los actos reclamados, la suspensión de la orden de aprehensión. Y no lo hemos hecho, no se ha solicitado en la medida en que no puede surtir efectos contra un delito grave como el que es materia de esa orden de captura. De tal manera que si de manera osada se aconsejara o se pretendiera presentar al licenciado Tomás Yarrington a defender sus derechos, a declarar ante la Procuraduría General de la República o ante un juez, sería evidentemente detenido en ejecución de esa orden de aprehensión. Se cambiaría su situación jurídica y ese amparo ya no serviría. De tal manera que mientras no se tenga la certeza de que no va a ser detenido, no lo podemos presentar. Necesitamos tutelar, proteger su libertad. Los juicios de amparo no alcanzan para eso en este caso concreto. Por eso la insistencia del licenciado de que cuando se den las condiciones, cuando se pueden dar las condiciones, eventualmente cuando se resuelva el fondo del amparo y nos otorguen la protección de la justicia federal que se está reclamando en ese caso. ¿Correcto? Bien. Por favor, compañero. Muy buenos días, Salvador Maceda de TV Azteca. Preguntarles, para no redundar en lo mismo, digo, sabemos que todas estas son versiones periodísticas, pero en específico ustedes, ¿qué van a hacer contra Marisela Morales? Sabemos que han presentado ya sus denuncias en PGR, ¿lo van a llevar a instancias internacionales? ¿Se van a quedar ahí ahora que